Habacuc no entendía cómo en tan poco tiempo su pueblo, y especialmente sus líderes, se habían corrompido tanto. No entendía cómo aquellos que tenían que defender la justicia y la verdad, sus líderes políticos y religiosos, se habían corrompido y, y los justos estaban totalmente desamparados. Eran tiempos donde la corrupción, la injusticia y la violencia impregnaban y reinaban. Nuestros tiempos, aunque diferentes, tienen muchos paralelismos. Son tiempos de gran controversia política, de gran corrupción política. Son tiempos de una tensión tremenda entre territorios. Y nosotros como Iglesia, en nuestros cultos de oración, también le hemos pedido y le estamos pidiendo a Dios que actúe ante tanta injusticia y ante tanta corrupción. Lo que ocurre es que al profeta, delante de su perplejidad, pues llega a una conclusión errónea, llega a pensar que Dios permanece inactivo, que no interviene en la situación. En ocasiones, nuestra propia impaciencia en la fe ante las injusticias que vemos nos pueden conducir erróneamente a tener una percepción no correcta de la persona de Dios, de que Dios es un Dios ausente, lejano, inactivo, que no se preocupa ni incide en nuestra problemática personal. Totalmente incierto. Por esto este libro, si nos enseña algo, es que, aunque es legítimo que desde una posición de fe el hombre y la mujer de Dios le planteen preguntas a Dios en oración, nunca hemos de caer en el error de creer en la pasividad de Dios, porque esa aparente inactividad de Dios no es real. Dios nunca está ausente, nunca está alejado de nuestra propia realidad, tanto personal como nacional y mundial. Lo que ocurre es que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros tiempos. Dios tenía un tiempo determinado para juzgar a su pueblo. Ese tiempo aún no había llegado. Estaba muy pronto a llegar, pero aún no había llegado. Por fin llega la respuesta de Dios a todas las preguntas que Habacuc le está planteando. Y los versículos del 5 al 11 aparecen ahí todas esas respuestas de Dios. Y el aparente silencio de Dios que tenía perplejo al profeta, ante la respuesta que le da Dios, le deja totalmente desorientado. Pues Dios le dice nada más y nada menos que va a levantar a los caldeos, a los babilonios, y que los va a utilizar como instrumento de justicia para castigar al mismo pueblo de Dios. Habacuc, que conoce el carácter santo y justo de Dios, no lo entiende. Y le pregunta, ¿pero cómo permites que el injusto castigue al justo? ¿Cómo permites que una nación tan bárbara como los babilonios sea el instrumento de tu justicia? Lo cierto es que en más de una ocasión Dios contesta a nuestras oraciones de una forma muy diferente a la que nosotros esperábamos. ¿Te ha ocurrido alguna vez esto en tu vida? A mí sí. Es evidente que en esta ocasión Dios está respondiendo a las peticiones del profeta de una manera que él no imaginaba, que él no esperaba. Lo último que esperaba Habacuc era que Dios utilizara a los babilonios como instrumento de juicio para Israel. E Israel lo mismo, tampoco se lo esperaba. Ciertamente la capacidad de Dios para sorprendernos es tremenda, es grande. Como Iglesia, en nuestros cultos de oración estábamos pidiendo y pedimos a Dios que intervenga en toda la situación de nuestro país, incluso en toda la situación mundial con tantas catástrofes e injusticias que se estaban produciendo. Ninguno pensábamos que parte de nuestra
de la respuesta de Dios a nuestras peticiones, pues fuera que permitiera, por ejemplo, esta pandemia y con ello este confinamiento. Pero así ha sido. Y creo que es muy normal que cada uno de nosotros, tanto de forma personal como de forma colectiva, nos preguntemos, Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿hasta cuándo esto? Ciertamente, como digo, la capacidad de Dios de sorprendernos es tremenda, es grandiosa. Él, en su soberanía y en base a su omnisciencia y en base a su omnipotencia, decide, pues en ese momento, utilizar a los babilonios como instrumentos de injusticia para castigar al pueblo de Dios. Y hoy parece que quiere utilizar la pandemia para enseñarnos y hacernos pensar a todo el mundo y de forma personal muchas y muchas cuestiones. ¿Qué pone de manifiesto toda esta realidad? Pues que Dios no solo es un Dios para su pueblo y para mi vida personal, sino que Dios es el Señor, es el soberano, es el Señor del universo y es el Señor de la historia y está al control de todo y interviene como Él quiere y cuando Él quiere. Israel no esperaba para nada una cosa así. Ellos se creían que por ser el pueblo de Dios, escogidos por Dios, eran pues intocables, inmunes, que eso les proporcionaba como una protección ante las invasiones. Ellos pensaban que un dios pagano, el dios de los babilonios, no podía vencer al Dios único y verdadero. Que tal cosa eso no podía ocurrir. Pero Dios les sorprende y levanta a los caldeos. ¿Qué aplicación para la Iglesia podemos extraer de estas verdades? Pues que Dios es soberano. Que Dios puede incluso utilizar a la pandemia para sus propósitos, tanto a nivel mundial como a nivel personal. Es evidente que la respuesta de Dios no satisfizo al profeta, y eso generó en el profeta una serie de preguntas nuevas que acabaron convirtiéndose en protesta. ¿Cómo puede un Dios santo utilizar un pueblo impío para juzgar nada más y nada menos que al pueblo escogido por Dios? El profeta ya estaba de acuerdo con que Dios castigara a su pueblo. De eso es de lo que se quejaba precisamente al principio. Pero lo que ahora no entiende y no comprende es el método que Dios utiliza. ¿Te sorprende la actitud de Habacuc? A mí no. Siempre hemos estado tú y yo de acuerdo con los métodos de Dios. Lo cierto es que no siempre. ¿No habremos cuestionado en alguna ocasión los métodos de Dios? Es muy posible que al menos en silencio en nuestro interior sí que lo hayamos hecho. Repito, las preguntas, las quejas que surgen de Habacuc surgen desde una posición de fe y no de incredulidad. Habacuc es sincero, es tremendamente honesto delante de Dios. Lo que él conoce del carácter de Dios no le encaja con lo que Dios le acaba de decir que va a hacer. Y Habacuc, en medio de esa situación que no entiende, pues decide luchar con Dios en oración, por medio de una lucha en la que nunca, pero en ningún momento, deja de creer en Dios. Y aquí quisiera hacer yo una pequeña reflexión de aplicación personal. Luchar con Dios no quiere decir necesariamente dejar de creer a Dios. Puede haber hermanos entre nosotros que en estos momentos puedan estar luchando con Dios. Deberíamos evitar caer en la tentación de criticar o juzgar a hermanos que sabemos que por circunstancias personales están en lucha con Dios, que no entienden lo que Dios está haciendo y no sentenciar por ello que han dejado de creer en Dios. Estar en lucha no necesariamente conlleva a la incredulidad. Habacuc en su lucha nunca se alejó de Dios, nunca dejó de servirle, nunca dejó de creerle. Lo cierto es que en medio de la lucha personal con Dios uno puede
tener la tentación de alejarse de Dios o de la Iglesia y dejarse de congregar. Eso es un error. Y hay que decirlo claramente, alejarse de Dios y de la Iglesia nunca, pero nunca es bueno. Habacuc evidentemente no lo hizo. Él luchó con Dios, sí, pero no se apartó de Dios. Los versículos 12 y 13 ponen de manifiesto cuál es la convicción de fe de Habacuc. En medio de sus preguntas aparece allí la fe de Dios, la confianza de Dios. Primero, Habacuc confiesa en el versículo 12 que Dios es eterno. Segundo, confiesa que Dios es su Dios personal, un Dios cercano, y es por eso que se atreve a mantener un diálogo con Dios. Habacuc, si no creyera que Dios es un Dios cercano y próximo, no se hubiera atrevido a hablarle de esta manera. En tercer lugar, Habacuc confiesa que su Dios es un Dios santo. Y es precisamente ese concepto de la santidad de Dios que le turba y que le plantea la pregunta del versículo 13. ¿Cómo vas a utilizar a un pueblo así? Pero aun con eso acepta la respuesta de Dios y dice, no moriremos, porque expresa su confianza que detrás del juicio habrá vida. En quinto lugar, el profeta confiesa que Dios es un Dios justo. Aunque el método él no lo entienda y no lo comprenda, está convencido de que el castigo de Dios está más que justificado. Dice, para juicio los has puesto, los has establecido para corrección. En sexto lugar, Habacuc confiesa que Dios es inmutable, le llama, oh, tú, la roca. Esto es que Dios es inconmovible. Aquí el profeta está expresando su confianza profunda en Dios. La idea de la roca expresa una idea de seguridad. Y finalmente, el profeta concluye su diálogo con Dios en este capítulo 1 preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo prevalecerá la maldad de los injustos? ¿Hasta cuándo va a durar el castigo? La respuesta de Dios vendrá en el capítulo 2, que veremos en la predicación de la semana que viene. Dejadme terminar con una última reflexión. Los momentos de crisis revelan lo que verdaderamente hay dentro de cada uno de nosotros. Los momentos de crisis son capaces de sacar a la luz tanto lo mejor como lo peor de todos nosotros. Pero sobre todo, ponen sobre la mesa cuáles son nuestras más profundas convicciones. Aquí Habacuc, en medio de una gran crisis, y en medio de esa crisis surgen sí sus preguntas, pero surge también su convicción, su fe en Dios. Habacuc cree que Dios es un Dios próximo, que es un Dios cercano, cree que Dios es un Dios eterno, que es un Dios inmutable, cree que es un Dios santo y justo, cree que es un Dios soberano y que está al control de todo lo que ocurre. La pregunta es, en estos momentos de crisis, ¿tú y yo estamos también convencidos de todas estas realidades? A nosotros nos puede estar pasando algo parecido a lo que le ocurrió al profeta en su momento. No entender el proceder de Dios, no entender por qué están ocurriendo todas estas cosas que están ocurriendo, y eso generarnos un gran dolor existencial. Ante esta situación podemos hacer dos cosas: almacenar ira e incomprensión delante de Dios, lo cual nos va a llevar necesariamente a la amargura y al pecado, o podemos hacer como Habacuc, desde una posición de fe, atrevernos a ir a corazón abierto a Dios y luchar con Dios en oración, lo cual, al hacerlo en la intimidad con nuestro Dios, nos va a llevar a entender y aceptar de forma personal su soberanía sobre nuestras vidas y sobre este mundo. Y nos va a ayudar a entender por qué y para qué ocurren todas estas cosas en nuestras vidas. Un problema bien planteado es un problema en vías de solución. Ruego a Dios que la reflexión de su palabra nos haya ayudado a enfocar de manera diferente, de manera correcta nuestras luchas interiores, y que imitemos a Habacuc, que aunque empecemos preguntando y quejándonos a Dios,
terminemos cada uno de nosotros proclamando la bondad y la soberanía de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Que así sea. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.